construyen sueños y luchan por un futuro mejor. El martes 18 de noviembre, 17 horas, Sindicato La Madera, calle Entre Río 1555. Esa es la ubicación, no te olvides, este martes 18 de noviembre, 17 horas, Sindicato La Madera, calle Entre Ríos 1555. Ahí estaremos firme cual rulo de estatua. Así que lo más probable es que este martes el martes que viene no tengamos programa porque estaremos ahí cubriendo y participando. Exactamente, no estaremos al aire. Bien, mientras tanto, ya que hablamos del gremio de la madera, pasamos a otro gremio que es ATE. Ajá. Que ATE convocó a un paro nacional contra la reforma laboral. El gremio de estatales, ATE, convocó un paro nacional para el miércoles 19 de noviembre contra la movilización hacia la Secretaría de Trabajo. La medida apunta a rechazar la reforma laboral del gobierno y exigir la reapertura de paritarias ante la pérdida del poder adquisitivo. Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren perjudicar. Hay que enfrentar esta reforma en las calles, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato. Desde ATE sostienen que tras casi 2 años de gestión de Milei, la administración pública atraviesa una emergencia salarial. Así que, como veníamos diciendo, van a venir tiempos picantes en las calles. Me hace recordar lo que dice mi compañero Maco acá. Y esto, tarde o temprano, se va a definir en las calles, porque con esta reforma laboral, la verdad, es todo humo. Esto que te dicen que vas a estar mejor, que qué sé yo, que el banco de horas que nombraba ahí Maco, claramente, pero en realidad no es así, no es bueno para los trabajadores. Aparte también es lo importante de la movilización. ¿Por qué? Ahí está, mirá, justamente, pero qué capo la producción. Miércoles 19 de noviembre, paro nacional, movilizamos a trabajo, 12 horas, avenida Leandro N. Alem 650. Vamos a frenar la reforma laboral regresiva de Milei, aumento salarial ya. Exactamente, ¿por qué es importante la movilización en la calle? Porque así como hablamos que muchos en las cámaras, digamos, los representantes del pueblo argentino, en las cámaras, son solidarios con los más fuertes y con los ganadores, los muchachos tampoco son tan desatendidos a lo que sucede en las calles. Y por ahí también tienen buen olfato para ver hacia dónde corren los vientos y las reacciones de la gente y de las movilizaciones, según qué tan masivas sean, pueden llegar a jugar en contra o a favor de tal cosa. Ya lo vimos, por ejemplo, con las universidades, cuando salieron todos, incluso los mayores colaboradores de Milei, a apoyar a las universidades, cuando fue, no me acuerdo qué otra movilización masiva hubo, que se terminó votando, la del Garraham, lo de la salud, lo de la educación, exactamente. ¿Te acordás? Sí. Bueno, entonces cuando las movilizaciones son masivas, en las cámaras son permeables también a lo que sucede en las calles. Entonces, si se muestra presencia y fuerza, ¿por qué? Porque los representantes muchas veces también ponen en la balanza su gestión política y su carrera política. Por ello dicen, no me voy a tirar en contra del pueblo. O al menos no si es mayoría. No abiertamente así. No si es mayoría. Exactamente. Salvo que sean de Loredo, que de Loredo vos lo ves que agarra y él empieza cuando da los discursos de Loredo en la cámara es maravilloso, porque dice, porque yo estoy en contra de esto, porque esto va a tirar abajo a los trabajadores y va a fundir las empresas y todo, por eso voto a favor. Pero siempre de Loredo, no importa qué ley sea, primero habla todo en contra y después vota a favor. Y a ver, no es tonto. ¿Por qué? Porque los recortes que hacen después son recortes para redes. Entonces, lo que hacen después es recortar ese minuto que él habla en contra de, y eso es lo que replican después en las redes. Pero su voto es positivo siempre. Siempre es a favor. A favor de del gobierno, del gobierno, ¿no? Del gobierno nacional. Y así va a haber varios. Entonces, ¿qué pasa? Si empieza a haber movilizaciones, si empieza a haber gran, llamémosle, apoyo popular a la lucha contra las reformas que están proponiendo desde el Estado Nacional,
puede llegar también eso, no sé si a dar vuelta la taba, pero sí a meter bastante presión en los que toman las decisiones o en los que levantan las manos. Porque incluso si los mismos gobernadores ven que las papas les queman en sus provincias, lo van a pensar dos veces. Porque una cosa es lo que sucede a nivel nación, llamémosle así, en la capital federal. Sí, pero y otra cosa es lo que provincias. sucede en cada provincia. Sí. Entonces, cuando vos ves que la cosa te aquepela en las provincias, los gobernadores ya se plantean, ¿qué hago? Y cuando empiezan en tu provincia a salir a las calles, que no es, como dice exactamente Maco, a nivel nacional una marcha masiva, sino que en las provincias empieza a sentirse el descontento a través de movilizaciones, paro o tomas, que hace rato no se hace, pero uno de los ejercicios, digamos, a veces de la militancia, que uno no quiere llegar, pero debe hacerlo, porque no hay respuesta, ahí se pone picante la cosa. Ahí yo creo que sí deben pensar en qué hacer, a quién votar. Es que, claro, por eso, el asunto está en mantener firme Ajá. la movilización como ya ha sucedido. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos acá, como decíamos hace poquito, fue la marcha por las universidades, después fueron las marchas por la salud, por las discapacidades, y fueron luchas del pueblo. En otro momento fueron las movilizaciones de los pañuelos verdes, ¿Te acordás? también que se lograron conquistar muchos derechos nuevos. Y eso demuestra y reafirma que las movilizaciones masivas en todo el país suman después y tienen peso. Entonces, habrá que empezar por ahí a comprometerse un poquito y estar atentos y saber que la suma de todas las partes, en este caso sí importa y muchas veces termina jugando a favor del pueblo. Vamos a ver qué va a pasar acá, vamos a ver qué va a pasar porque también hay que ver si se logra la unión de todos los gremios. Sí. Hay Si que están ver qué todos va a los pasar, gremios, si está porque los, por ejemplo, los más pesutis que decimos que es como por ejemplo ATE, CGT. claro, hay que ver por CGT ejemplo va qué a pasa con la salir, no va a CGT, salir. si va capaz más dialoguista, más Camioneros, negociador. ¿qué va a pasar con camioneros también? Por eso, yo sé que por ejemplo de la parte industrial ya medio que estaban a favor, Ah, sí. las altas Sí. cúpulas industriales sí. Ujú. Entonces por ahí es ver qué rol va tomando cada uno y qué postura va tomando cada uno. Por ahí estar atentos y mirar, ir viendo cómo se van acomodando en este tablero y a partir de ahí ir tomando decisiones de alianzas o distanciamiento. Claro, hay que ver. Claro. Hay que ver. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, vos ves que todo lo que venían bailando con vos en la murga, de solo están haciendo determinado paso que no te gusta, y capaz que tienen que cambiar de murga. Entonces, o juntarte con otras murgas para hacer más ruido. Entonces, si vos ves por ahí que vos estás en disidencia con determinado grupo, pero ves que tu grupo le está jugando a favor, y por lo menos levantar la voz en tu propio grupo. Claro. Para decir qué está pasando, muchachos. ¿Por qué de repente estamos todos apoyando esto que supuestamente deberíamos estar en contra? Entonces, por lo menos levantar las voces y saber qué banderas levantar cuando la historia lo requiere. Bien, Exactamente. otra de las cosas que ha sucedido aquí en Argentina, que decíamos que íbamos a expandirnos un poquito más, es que 3 de cada 10 hogares con niños en Argentina no alcanza a cubrir sus gastos básicos necesarios. El 31% de los hogares con niños y adolescentes en Argentina tiene ingresos mensuales que no alcanzan para cubrir los gastos corrientes, según la 9ª encuesta rápida realizada por UNICEF en agosto pasado. El estudio que analiza la situación de la infancia y la adolescencia en Argentina sostiene también que el endeudamiento en los hogares creció en los últimos 8 años y llega al 31%. Esto incluye las deudas con tarjeta de crédito, bancos, prestaciones o ANSES. Si se suman los préstamos por billeteras virtuales, aplicaciones o a través de mecanismos informales, el endeudamiento asciende al 45%. Porque no nos olvidemos ahora que en las billeteras virtuales te ofrecen préstamos. Sí. Entonces sí, vos sí. te endeudás, ya no solo con las maneras Otro formales. lugar más para endeudarse. Exactamente. En Argentina constantemente se abren nuevos horizontes de deuda, por todos lados. Entonces,
Esta encuesta se realiza de manera ininterrumpida desde 2020 e indaga sobre el contexto económico y de ingresos de los hogares con niños, las distintas estrategias que utilizan para hacer frente a sus gastos, la alimentación y la situación de la adolescencia, entre otros temas de interés. En este sentido, según el estudio, persisten desigualdades y nuevas alertas. El endeudamiento se ratifica como preocupación creciente, sobre todo entre los sectores medios. 4 de cada 10 hogares tuvieron que dejar de pagar algún servicio y un 16% presenta dificultades con el pago de la tarjeta de crédito. Además, 1 de cada 10 hogares debió darse de baja de una cobertura médica prepaga o cambiar a sus hijos de escuela por razones económicas. O sea, como veníamos diciendo, cada vez está más caro y cada vez... Vivir. Exactamente, pero cada vez requiere, o sea, mayores estrategias, pero siempre con el endeudamiento. Y ya no hablamos de un endeudamiento en pos de un objetivo puntual, sino para vivir el día a día. Para cubrir varios, digamos, nichos que tiene uno. Claro, en o sea, el diario o en el endeudarte, mensual, digámosle. Pero endeudarte También, ¿no? para comer, endeudarte para vivir. Para pagar la luz, Marcos. Por Dios eso, mío, es endeudarnos para el cotidiano. Sí. En varios casos los trabajadores denuncian perdón, creo que me enganché en otra noticia o no, a ver. No, está bien, sí. No, creo que estás bien. Sí. No, sí, estaba leyendo el pie de otra noticia, perdón. Bien, ese era en cuanto a los gastos dentro de los hogares. Perdón, pasa que si quería llegamos o no llegamos. Eso es con respecto a si llegamos o no llegamos a fin de mes. De lo que justamente estamos leyendo un poquito ahí, compartiendo info con ustedes. Claro, creo que cada uno de ustedes la sabe mejor que nosotros de cómo no se llega a fin de mes. Claro, pasa que estaba buscando un dato que tenía sobre el endeudamiento. Y cómo actualmente cada vez son más las familias que deben recurrir a sus ahorros, pero no me puedo encontrar el dato, que lo tenía anotado, pero entre todos los papeles no veo dónde, que era un porcentaje alto de familia que creció en este último año, acá lo tengo para ver, aquí está, que dice que una familia tipo necesitó ahora, en octubre, lo que hablábamos hace rato de la clase media, todo eso, necesitó 1.213.798 pesos con 81 centavos para no ser pobre en octubre. Una familia con 3 hijos. Esta cifra se ubica en un 3,1% de la del mes previo. O sea, ahora sale 3,1% no ser pobre en la Argentina. Sale poco más caro. Subió un poquito más. Sí, y un 23% interanual. Por su parte, una familia compuesta por 4 integrantes, o sea, llamémosle padre, madre y 2 niños, niñas, niñes, como quieras decirle, necesita reunir 544.000 pesos para superar el umbral de la indigencia. O sea, ya no de la pobreza. Para superar el umbral de la indigencia. Exactamente. Porque vos, con 544.000 pesos, no sos un indigente. Menos que eso, formás parte de la indigencia en Argentina. Entonces, entre los 544.000 y el 1.213.000, sos pobre. Entonces, si usted, joven borrego, borrega, que escucha este programa y que cree aún que es de clase media y está ganando 1.100.000, sepa que no, efectivamente es pobre. Es pobre. Y el que gana 600, decías, es por debajo de los 600 ya pasa a ser indigente. O sea, hablamos de los jubilados que están percibiendo 300 y algo. 300.000 con el bono, con un bono de 70.000. 70 congelado. Claro. Bueno, ahora le va a tirar un poquito de todos nuestros jubilados, ahí, pero... todos nuestros jubilados son indigentes. Todos nuestros jubilados. Exactamente. Sí. Entonces, y la gran mayoría de los trabajadores son pobres. Y la mayoría de las familias, porque ya encima hablamos de una situación donde ya no existe la familia, donde trabaja un solo integrante. Ahora trabajan 2 integrantes como mínimo
y ambos con 2 trabajos como mínimo. Hemos llegado a tal nivel de explotación, donde ya tenés varios integrantes de cada familia con 2 o más trabajos para poder superar el índice de la pobreza. O sea que hablamos de una familia donde la mayoría de sus integrantes trabajan, donde todos tienen 2 o más trabajos, solo para tratar de no ser pobres. Ese es el estado en el que estamos. Y ese es el estado que tiene una inflación del 2,3%, y ese es el estado que acumula en los últimos 2 años del gobierno de Milei un 241% de inflación. Uh-huh. Y en ese lugar está supuestamente el paraíso, que te están diciendo que todo fue para estar mejor, y todo fue para domar la inflación. Como dice la música, altas cuentas millonarias, pero todo es por tu bien, ¿viste? Exactamente. Tal cual. Entonces, bueno, ese es el contexto socioeconómico en el que estamos, sí, exactamente, sobreviviendo, diría, como decía el querido Víctor Heredia. Porque acá es también donde hay que empezar a pensar un poquito. ¿En qué momento cambiamos el vivir por el sobrevivir? ¿En qué momento empezamos a contentarnos con sobrevivir? ¿En qué momento empezamos a dejar de exigir una vida digna en la que un trabajador tenía su trabajo y bastaba un trabajo que le llevaba toda su jornada, todo su día, que no es más ni menos que horas de su vida, tiempo de vida, para poder mantener bien a su familia, o a él mismo en caso de ser solo, poder cada tanto darse un gusto, disfrutar algo, por disfrutar la vida. Momento de recreación, ¿no, Maco? Por supuesto que sí. ¿Y en qué momento empezamos a contentarnos solo con pasar todo nuestro día a día trabajando, incluso sobreexplotándonos, solo para poder subsistir? ¿Y en qué momento empezamos a tomar eso también como un valor propio? ¿En qué momento empezamos a autoexigirnos como cada vez ser más productivos? Porque nos exigimos a nosotros mismos ser cada vez más productivos. Porque incluso hemos puesto modelos de autoexplotación donde cuanto más nos esforzamos mejor es. En vez de empezar a exigir, muchachos, repartan las cartas de nuevo. Porque los dueños del mazo, reorganícense. Los dueños del mazo repartieron las cartas. Tienen el as de espada, tienen el as de basto, tienen todos los 2, los 3, los 10, y a nosotros nos dejaron los 4 copas. Y somos nosotros los que tenemos que salir a parar la olla y la máquina día a día. Entonces, veamos de qué manera empezamos a repartir de nuevo, porque este juego está siendo injusto. Ahora, ¿qué pasa? Para eso necesitamos que los que pertenecemos a este equipo nos pongamos de acuerdo, empecemos a hacer todas las mismas señas, definamos quién es el pie, y como se dijo siempre en el truco, vamos al pie. El pie guía, el pie comanda, el pie el que te hace la seña para que cantes en vido, el pie el que te hace la seña para que cantes truco o no. Entonces,